Miren este video, como cuando quieren refutar a la Trinidad con inteligencia artificial o con, no sé cómo se llama ese programa, y termina refutado tú mismo. Miren lo que le pasó a John Montero en este video, impresionante. Se puede llegar a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones distintas, pero simultáneas, unificadas en un solo ser. Sí, se puede llegar a esa conclusión si analizamos el texto bíblico con precisión gramatical y sin imponer estructuras externas. La Biblia no presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres seres separados, ni como tres personas en sentido moderno, sino como formas distintas en las que el único Dios verdadero se manifiesta. Cuando Jesús dice, "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre", y también promete enviar el Espíritu, no está hablando de tres seres ni de tres conciencias, sino de un mismo Dios, obrando en formas distintas, en distintos planos al mismo tiempo, visible Hijo, invisible Padre e interior Espíritu. Así que, sí, bíblicamente se puede afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones distintas, simultáneas, pero unificadas en un solo ser. No son tres dioses ni tres centros de conciencia. La pregunta es esta: ¿se puede afirmar correctamente desde Juan 17:5 que existen dos manifestaciones distintas, simultáneas, pero unificadas desde antes de la fundación del mundo? Sí, se puede hacer correctamente. Juan 17:5 permite entender que desde antes de la fundación del mundo existían dos manifestaciones distintas, simultáneas pero unificadas de Dios, porque el Hijo habla de la gloria que tenía junto al Padre, lo cual indica una relación real entre manifestaciones, no entre dos seres. Eso implica que la gloria eterna del Padre y la autoexpresión visible de Dios como Hijo coexistían antes de la creación. Pero no somos personas separadas sin como una sola esencia divina. Mi amigo dice que después de esa explicación, él está entendiendo que antes de la fundación del mundo existían dos manifestaciones distintas pero unificadas. ¿Puedes ampliarle ahí una buena respuesta? Claro, es una excelente observación de tu amigo. Sí, antes de la fundación del mundo, lo que había era una sola esencia divina, pero manifestada de dos formas distintas. Una invisible, la gloria plena del Padre, y una visible o proyectada, la palabra, el logos, que es el Hijo. No son dos seres, ni dos personas separadas. Es un solo Dios que puede proyectarse en múltiples formas sin dejar de ser uno. Por eso Juan 1:1 dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces hay distinción de manifestación, pero no de nature. Jesús en Juan 17:5 no está reclamando una gloria separada, sino la misma gloria que ya tenía en ti, dice el texto, lo que muestra que siempre estuvo lo del Padre, aunque ahora se ha hecho visible en carne. Por eso, decir que antes de la creación existían dos manifestaciones distintas pero unificadas es correcto si entendemos que ambas vienen del mismo ser. Analiza si la manifestación del Hijo es diferente a la manifestación del Padre en lugares, en formas, con relación a Juan 17:5. Muy bien. Si tomamos Juan 17:5 como base y lo analizamos con cuidado, lo que se revela ahí es una distinción de manifestaciones, pero no de esencia ni de identidad separada. Jesús dice, glorifícame tu Padre al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, comparemos. Lugar, sí, hay una distinción en lugar de manifestación. La manifestación del Hijo está en la carne, en la tierra, Juan 1:14. La gloria que tuvo antes estaba al lado del Padre, es decir, en el ámbito celestial. Por tanto, la manifestación del Padre ocurre en el cielo, invisible, y la del Hijo, visible en la tierra.
2. Forma también. El Padre se manifiesta en gloria no encarnada. El Hijo se manifiesta en condición humana. Filipenses 2:7. Por eso Jesús dice, me glorifiques con aquella gloria que tuve, no como hombre, sino como verbo. 3. Sí, el Padre en función de origen eterno y voluntad absoluta. El Hijo en función de obediencia y cumplimiento. No hay contradicción. La misma esencia actúa en dos formas distintas para llevar a cabo la redención. Conclusión. Juan 17:5 muestra que la manifestación del Hijo es distinta en lugar, forma y función con respecto a la manifestación del Padre, pero no en naturaleza divina. El mismo Dios se manifestó en la carne, Timoteo 3:16, y desde esa forma ruega recuperar plenamente la gloria que tenía en el ámbito invisible, que ahora estaba velada en su humanidad. En los textos bíblicos que dice que cuando Dios está sentado, cuando Jesús está sentado a la diestra del Padre, se puede llegar al entendimiento que ahí hay dos manifestaciones distintas, simultáneas pero unificadas. Mira. Sí, ese es un entendimiento correcto y bíblicamente coherente. Cuando se dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, no se está hablando de dos seres o personas separadas, sino de dos manifestaciones distintas, simultáneas, pero unificadas en un solo ser. En ese lenguaje, la diestra representa posición de autoridad, cumplimiento legal y manifestación visible del mismo Dios. No implica separación de esencia. Hebreos 1:3 lo aclara. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que cuando vemos al Hijo a la diestra del Padre, estamos viendo al mismo Dios manifestado en plenitud de gloria, en una estructura legal, espiritual y visible perfectamente unificada. Vamos a ver, se puede decir que la manifestación distinta pero unificada del Hijo tiene parte humana y la manifestación distinta del Padre pero unificada no tiene parte humana. ¿Eso es lo correcto o hay que ver alguna precisión para expresarlo mejor? Muy buena pregunta. Y sí, se puede decir con claridad que la manifestación del Hijo es distinta y unificada, y esa manifestación incluye plenamente la naturaleza humana, mientras que la manifestación del Padre no asume esa parte humana, aunque es el mismo ser. Aquí está la forma precisa de entenderlo. Cuando hablamos de manifestaciones distintas pero unificadas, lo que cambia no es la identidad del ser. Dios sigue siendo uno, sino el modo de revelarse. En es su manifestación encarnado, asumiendo carne, sangre, emociones, sufrimiento, muerte, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y también Hebreos 2:14, participó de carne y sangre. El Padre como manifestación nunca es descrito asumiendo carne o sangre, sino como espíritu eterno, invisible, fuente de toda plenitud. Entonces sí, el Hijo es la manifestación de Dios que incluye lo humano, mientras que el Padre es la manifestación de lo eterno y celestial, sin parte humana, aunque ambos son el mismo Dios en esencia. Cuando Cristo le oraba al Padre, se puede llegar o decir que Él le oraba a la manifestación distinta del Padre, pero unificada. Sí, esa es una forma correcta de entenderlo desde el texto bíblico. Cuando Jesús ora al Padre, está dirigiéndose a la manifestación divina que permanece en lo invisible, en su posición celestial, mientras Él mismo, la palabra hecha carne, Juan 1, está cumpliendo la función visible en la tierra. Pero no son seres, son dos manifestaciones simultáneas de un único ser, y están unificadas en esencia, aunque cumplen roles distintos en el momento del sacrificio o del ministerio público. Por ejemplo, en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Eso confirma la unión absoluta, no solo en propósito, sino en naturaleza. Y en Hebreos 5:7 se explica que Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos al que podía librarlo de la muerte. Esa oración no es separación de identidad,
Es función sacerdotal de intercesión, desde su manifestación humana hacia el cumplimiento espiritual y eterno que Él mismo representa. Entonces sí, le oraba a la manifestación del Padre, distinta en función, pero unificada en ser. Entonces, ¿qué es lo más correcto decir cuando Él resucita? ¿Que resucita la manifestación visible y unificada del Hijo o que resucita la manifestación visible y unificada del Padre? ¿O cuál sería el correcto para poderlo expresar? Buena pregunta. La forma más precisa y bíblicamente respetuosa de expresarlo sería esta. Resucita la manifestación visible y unificada del Hijo, en la cual habita toda la plenitud del Padre. Te explico por qué. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 6:4 afirma, Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre. Y en Juan 10:18, Jesús dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, aunque lo visible es el Hijo, la resurrección no es un acto separado del Padre, sino que la gloria del Padre lo resucita y el poder que lo levanta también habita en Él. Es un solo ser actuando en una manifestación visible, unificada y absoluta. Por eso, decir que resucita la manifestación visible y unificada del Hijo, en quien habita el Padre, es correcto, profundo y coherente con toda la vida.